Hechos capítulo 13, versículo 26, donde dejamos el último versículo donde dejamos la semana pasada. La palabra de Dios dice así en Hechos 13, 26, dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación hoy día. Nosotros tenemos una responsabilidad hoy día porque nosotros estamos escuchando para aquel día cuando nosotros estamos en su presencia. Cada persona va a estar delante de Dios. Cada persona va a estar delante de Jesucristo como Salvador o como juez. Pero nosotros somos responsables, así como Pablo está hablando a estos varones y a todo que teme a Dios. A los que venían y temen a Dios y respetan a Dios y ellos conocen de Dios, ellos están ahí, y también hay los que se han entregado totalmente en la religión judía, los hebreos. Entonces dice Pablo aquí, de varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, los judíos. Y entonces incluye y a los que entre vosotros teméis a Dios, y los demás que vienen para acá porque temen a Dios, dice así: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación hoy. Escuchar. Porque en aquel día, cuando nosotros estamos delante de Dios, no hay excusa. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento del Salvador que murió por nosotros. Y hoy día Pablo está diciendo, hoy día ustedes están escuchando y van a hacer una decisión hoy, a escuchar y recibir y decir, esto es para mí o no. Pero la decisión que nosotros hacemos es la decisión que también Dios va a hacer en aquel día, y cuando estamos delante de Él. Pablo, como yo, hoy día sé que esta palabra, que este mensaje es del cielo, que es un mensaje de Dios para el pueblo, para escuchar y recibir. Y esperamos en el nombre de Jesús no rechazarlo y no poner y pensar de otras cosas. Es nuestra responsabilidad hoy hacer decisión delante de Dios. Pablo sabía que esto era un orden de Dios, que lo que él estaba hablando venía de Dios. Y es nueva noticia para algunos. Es una noticia verdadera. Tristemente nosotros vemos las noticias hoy día y no sabemos si están realmente diciendo la verdad. Si ellos no están teniendo más favorismo sobre una persona y injusticia sobre otro. Pero la noticia que Pablo está diciendo hoy es verdadero. Y no solamente es verdadero en cuando nosotros estamos escuchando algo y sabemos que esto es verdad, pero Pablo está dando una noticia buena, de esperanzas, de consuelo, de cuando nosotros podemos conocer a Cristo. Dice aquí una vez más el 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, en los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Por qué? Porque Dios ama y Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. El 27 dice así: porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocían a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leían todos los días de reposo, y las cumplieron al condenar. Al condenar a Cristo, ellos fueron participantes de lo que Dios estaba mandando a los profetas decir, que el Hamashiach, el Mesías, el Salvador, iba a venir para salvar. Y los judíos tristemente se confundieron y pensaron que era aquí en esta tierra un reino donde Él iba a reinar como el Mesías aquí en la tierra. Y dijeron y vieron a Jesús y no lo conocieron como el Mesías, sino se confundieron.
y no lo aceptaron, el reino que él estaba presentando. Hay una pausa en mi corazón, porque él reina en mi corazón. Y el reino que Dios quiere de nosotros es interno. Y como dije la semana pasada, es un reino que es interno y es un reino eterno, donde nosotros vamos a estar por la eternidad. Este rey reina en mi corazón, reina en sus corazones, y eso es lo que él quiere. Y este es el Jesús que vino para proclamar su reino interior en tu corazón, que limpia no solamente la mente, pero el corazón y el alma. Y nos da las esperanzas. Pero dice aquí el 27, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, aquí quiero añadir los religiosos, que ellos estaban encargados de la religión judía, que ellos estaban trayendo a los hebreos fuera de Egipto, fuera del desierto, para enseñarles a Jehová, y se confunden. Y viene el Hamashiach, viene Jesús, viene Cristo, y no lo ven, y no lo entienden. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocían a Jesús. Vino Dios en carne y no lo conocieron. Vino el Salvador y no lo conocieron. Dice, no conocieron a Jesús ni la palabra de los profetas que fue leado todos los días de reposo. ¿Se acuerdan en cuando Pablo estaba hablando en la sinagoga? Y ellos terminaron de leer la palabra de Dios y la palabra de los profetas. Entonces llaman a Pablo y le dicen, si tienen algo que decir para la edificación de este pueblo, dilo. Y invitan a Pablo a venir y a hablar. Y él está diciendo que vino Jesús y no lo conocieron, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo. Pero en eso cumplieron la profecía que iba a sufrir el Hamashiach, el Mesías, el Cristo por nosotros. Ellos cumplieron la palabra de Dios en una manera equivocada y condenan a Cristo porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocían a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leían todos los días de reposo, las cumplieron en condenar a Jesús. No conocían la palabra de Dios. Déjenme preguntarles una cosa. Han dicho, y cuando vinieron a conocer a Cristo, leo la palabra de Dios, pero no lo entiendo. Nosotros, cada uno de nosotros, cuando venimos o cuando estamos buscando de Dios y sabemos que nosotros necesitamos de Dios y nosotros estamos leyendo la Biblia, pero no lo entiendo. Y yo siempre digo esto: ¿quieren saber lo que Dios quiere decirles en la palabra de Dios? Y la respuesta de cada uno de nosotros, ¿quieren saber lo que Dios tiene para ti en la palabra de Dios? Y la respuesta es sí, sí, sí. Yo quiero saber lo que Dios tiene para mí, yo quiero conocer, yo quiero entender. Si tú tienes un mensaje para mí, yo lo quiero saber, yo lo quiero entender. Y la palabra de uno es esto. Pero lo leo y no lo entiendo. Y pedir la obra del Espíritu Santo es venir y darnos entendimiento de su palabra. Por eso yo puedo hablar de la palabra de Dios, porque digo, Señor, yo quiero saber lo que tú tienes para tu pueblo. Es tu palabra, es tu pueblo. Si tú tienes algo para ellos, úsame. Y uno dice lo mismo. Yo quiero entender, yo quiero saber. Padre. Y la segunda pregunta es, ¿creen ustedes que Dios quiere que ustedes entienden su palabra? ¿Crees que es la voluntad de Dios? Yo quiero que mis hijos, que el pueblo entienda mi palabra. Y la palabra es sí. Yo quiero entender.
Dame entendimiento. Manda tu Espíritu Santo para que yo entienda tu palabra. El Padre dice, yo quiero que ustedes entiendan. Entonces estamos de acuerdo. Y cuando nosotros estamos orando o cuando nosotros sale la palabra, yo no lo leo pero no lo entiendo. Padre, yo sé que tú quieres que yo entienda. Entonces enséñame. Manda tu Espíritu Santo para que yo entienda tu palabra. Y la oración del Padre es, yo quiero que ustedes entiendan mi palabra. Pero acá dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocían a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leía todos los días de reposo, las cumplieron en condenarlo. Y la ignorancia, yo les digo, yo les he dicho muchas veces, la ignorancia no es pecado. Yo no sabía. Yo no sabía que no se permitía eso. Yo no sabía. Y la ignorancia no es pecado. Nuestros hijos no saben y hacen algo, pero no, el papá yo no sabía. Y hay perdón por la ignorancia. Ya cuando uno sabe, así como dije, hoy día la palabra de salvación es dada para aquel día cuando nosotros estamos delante de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vemos la respuesta que Él quiere que nosotros conozcamos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje del Evangelio es para todos. Y Pablo está diciendo aquí, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio de Dios. Cristo murió por ti. El Evangelio de Dios, primeramente, Él está diciendo el linaje de Abraham y todo aquel que teme a Dios. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, de estas buenas nuevas, de esta verdad, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree, al judío primeramente y también al griego o a nosotros. Cristo crucificado, Cristo murió y resucitó, y no me avergüenzo de esto. No conocían a Cristo, no conocían la razón que Él vino y no entendían la razón que fue matado. Y la razón que Él vino y la razón que lo mataron era por mis pecados. Él estaba colgado en la cruz por mis pecados. Por eso vino Cristo, pero no lo conocían, ni conocían la palabra que les fue dada todos los días de reposo. Dice 1 Corintios 4:8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Era la ignorancia. Que ellos crucificaron a Cristo, no conocían, no entendían. No quiero hacer el error, Señor, enséñame, dame entendimiento de tu palabra. Y el 28 dice así, y sin hallar en él causa digna de la muerte, pidieron a Pilato, ¿qué? Pidieron a Pilato que se le matase, que lo mate. Ellos pidieron a Pilato que lo maten a Jesucristo. Dice, sin haber en él causa digna de la muerte. Pilato, él sabía que este hombre
no había de morir. Pilato sabía que él no debe de ser condenado. Y lo maravilloso es que cuando Pablo está hablando en este tiempo a aquellos que él le está diciendo, ustedes no entendían las Escrituras, ustedes no conocían a Jesucristo y quién era Él, y la razón por qué Él vino para morir por nosotros, pero ellos no entendieron, cumplieron la profecía y mataron al Hamashiach, mataron al Cristo, sin haber encontrado nada para condenarlo. Quiero hacer este punto. El que estaba hablando era Pablo. Pablo era parte del concilio que condenó a Jesús. ¿Cómo se sintió Pablo en hablarles y decir, ¿sabes qué? Yo igual como ustedes no creí. Yo como ustedes caminaba en error, haciendo cosas que no agradaban a Dios, pretendiendo un bien cuando no había bien en mí. Y Pablo está hablando a estas personas que ustedes no entendían, pero yo también. Tenía la misma naturaleza y el mismo pecado de rechazar, pero Dios es mucho más grande que nosotros. Su misericordia y su gracia, escuchen esto, su misericordia y su gracia es mucho más que mi rebelión y mi pecado. Y lo manifestó en la cruz. Porque así como Pablo, él conocía a quien él estaba hablando y él estaba con ellos y él dice, mi naturaleza era la misma que de ustedes, la rebelión era la misma como la de ustedes, pero lo hacíamos de ignorancia. Y la palabra hoy día viene a ustedes, así como a mí. Pablo estaba hablando de eso. Yo estuve ahí sentado con ustedes en el mismo lugar de ustedes, entendiendo y queriendo, y nos sometemos a Cristo. Pablo era parte del concilio que mandó a Cristo ser crucificado. Y vino Cristo y se manifestó y dijo, yo soy mucho más grande que tu rebeldía, porque morí por ti en la cruz. Yo soy mucho más grande que tu pecado. Yo sé que me negaste, yo sé que me rechazaste, había rechazo en tu corazón, yo sé de todo eso, pero Alejandro, yo soy más grande que eso. Y te perdono. Y viene a nosotros con perdón. Así Pablo tenía derecho de decir, yo estuve en el mismo asiento donde tú estás hoy día, y vino la palabra de salvación a ellos. Aceptarlo. Hay una decisión que viene a cada uno de nosotros. El 29 dice así, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, Cristo dice, habiendo cumplido Cristo todas las cosas de que él estaba escrito, que de él estaba escrito, quitado del madero, lo pusieron en el sepulcro. Cristo cumplió todo lo que decía la palabra en el Viejo Testamento de él. El Hamashiach que iba a sufrir, Isaías capítulo 53. Lean. En el Viejo Testamento en detalle habla de nuestro Salvador Jesucristo. En el profeta Isaías en detalle él está describiendo a Cristo. Todo fue cumplido. Y ya cuando él dijo al final, consumado es, encomendó a su espíritu al Padre. Lo he cumplido. Mi sangre fue derramado para usted. La ira de Dios vino sobre mí en la cruz. Consumado es. Terminado es la obra. ¿Y dónde está?
sentado. Él cumplió la obra. Dice la palabra de Dios, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Él terminó su obra y lo enterraron. Nosotros tenemos que saber a esto. Una vez le dije a mi esposa esto. ¿Pero qué voy a hacer si me muero? Pues ¿qué voy a hacer qué vas a hacer si te mueres? ¿Pues qué vas a hacer? Y yo en ignorancia dije, ¿pero qué voy a hacer si me muero? No hay nada más que podemos hacer ya después que nosotros morimos. El mundo no tiene ningún significante al muerto. Este mundo termina en cuando nosotros morimos. Y el mundo no tiene nada que ver con este muerto, porque él está muerto. No hay comunicación, no hay conexión con uno que está muerto. Ya cuando él muere, ya se termina. ¿Qué voy a hacer si me muero? Nada. Yo voy a la gloria, no hay nada que yo voy a hacer. Y dice la palabra de, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrito, quitado del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ya después que nos entierran, este mundo no tiene nada que ver con ese cuerpo. Ni ese cuerpo tiene nada que ver con este mundo. Ya no hay conexión. Y metieron a Jesucristo en el sepulcro. Él ya no tenía nada que hacer aquí en este mundo. Y este mundo no tenía nada que ver con él. Ya lo enterraron final. Pero no nuestro Señor. Porque Él resucitó de los muertos. Él no quedó muerto. Su cuerpo fue resucitado, un cuerpo nuevo. Así como un día nosotros nos vamos a resucitar y este cuerpo va a resucitar y se une al espíritu, el alma, una vez más. Romanos 6:4 dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Yo estoy haciendo arreglos tratando de cuándo podemos hacer un bautismo. El bautismo en las aguas del bautismo quiere decir eso, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y bautizamos a la persona porque ellos quieren que todos sepan que yo ya no vivo. Hay algo que pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo, que nosotros somos bautizados en Cristo y yo ya no vivo. Cristo vive en mí. Amén. Y hay un cambio dentro de nosotros donde las cosas que nos importaban a yo, ya no me importan, sino a otros. El esposo, la esposa, los hijos, el vecino, todas las cosas no están enfocadas en mí, yo ya no vivo. Mas la voluntad de Cristo vive en mí. Amén. Buscar el bien del vecino, buscar el bien, así como Cristo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andamos en vida nueva. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Para hacer la voluntad de Cristo, nosotros como cristianos vivimos. Nosotros fuimos bautizados, yo ya... El significado, el simbolismo del bautismo, yo ya no vivo. He resucitado con Cristo. Amén. Ese viejo hombre ya no vive, sino Cristo vive en nosotros. Es separado
este hombre que fue, ¿qué tiene este hombre muerto con el mundo? ¿Y qué tiene el mundo con este muerto? Nada. Dios, por eso es la obra del Espíritu Santo. Dios, danos la victoria hoy. No me preocupo de mañana, hermanos. No me preocupo de ayer, porque ayer fue borrada. Dice la palabra de Dios, mi misericordia es nueva cada día. No te preocupes de ayer, hijo, porque hoy mi misericordia es nueva. Y no me preocupo de mañana, solamente queremos terminar hoy. Señor, ayúdame a ser buen testimonio hoy. ¿Y qué tiene este muerto que ver con el mundo? Nada. ¿Y qué tiene el mundo que ver con este hombre muerto? Nada. Nosotros fuimos bautizados y resucitados en Cristo Jesús. Así también nosotros andamos en vida nueva, separados del pecado, bautizados en Cristo y resucitados en el poder de su Espíritu Santo para vivir una vida. Dice el 30 así, mas Dios le levantó de los muertos. Dios mandó un ángel para remover la piedra. ¿Se acuerdan? En el día de resurrección, hace poco lo celebramos, Dios mandó un ángel mover la piedra de donde él estaba. Jesucristo no fue crimen que se escapó. El pago, la sentencia de nuestros pecados fue pagado en total. Y Dios recibió la deuda que Cristo pagó por mí. Y mandó al ángel abrir el sepulcro. Y resucitó Cristo en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, también nosotros. Él no fue un crimen que se escapó de la muerte. Él pagó la deuda de cada uno de nosotros, fue resucitado y nosotros fuimos perdonados. Y la victoria es de nosotros. Mas Dios le levantó de los muertos. Simplemente está declarando Pablo aquí, mas Dios le levantó de los muertos. Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la ira de Dios sobre mí, sobre la ira de Dios sobre nosotros. Fue pagado en la cruz y Dios lo levantó de la muerte. El propósito que vino Cristo firmemente está. Lo que quería el hombre no se cumplió. Lo que quería Dios firmemente, el propósito de Dios se cumplió. Para salvarnos a nosotros, para darnos libertad, para que nosotros podamos ser el hombre y la mujer que siempre hemos querido ser. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser bueno. Yo quiero dejar de estas cosas. Yo quiero. Y Dios dice, yo también quiero. Pero dame tu vida. Deje que yo manifieste que conmigo todo lo puedo. Con Cristo todo lo puedo. Dios nos da la victoria. Dice también el 31 así. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante este pueblo. También dice así la palabra de Dios en el 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. El Pablo está diciendo, a la cual Dios ha cumplido su palabra, la profecía y todo, a los hijos de ellos. Entonces dice, a nosotros. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que las noticias son verdaderas.
Y las noticias que Él está compartiendo con nosotros es buena para el perdón, la victoria de la resurrección de Cristo. Dice la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Cristo, el Hijo de Dios, Dios en carne aquí con nosotros. Lo vimos en su nacimiento, que Dios está proclamando, y dice en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo será que naciera, será llamado que el Hijo de Dios. Vendrá, nació Cristo, vino el Espíritu Santo sobre María la Virgen y nació en carne Dios Hijo. También vemos en el bautismo, en el día de transfiguración, y cuando Jesucristo lo vemos en su gloria. También vemos en el bautismo de Jesucristo, donde Él da principio al ministerio en cual vino a cumplir. Dice, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Y una vez vemos en el bautismo de Jesucristo y también en ese tiempo de transfiguración, cuando se manifiesta la gloria de Cristo, dice Dios, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Dios está proclamando, Dios está manifestando que Cristo es el Hamashiach, el Mesías. Y terminamos en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con el poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y también en la resurrección fue manifestado el poder y la victoria de Cristo, su hija y su Hijo. La muerte no lo pudo detener. La muerte no tenía poder sobre él. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Hay algo imposible para él. La muerte no pudo detener al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. El Cristo, el quien nos da la victoria. Si han visto, dice Cristo, le dijeron a Cristo, queremos ver al Padre. Y Jesucristo dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. La imagen de Dios en carne, Cristo. Los que me ven a mí, ven al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. La hermosura de Dios en carne, su gloria, su persona. En mirar a Cristo, la paciencia, la misericordia y la gracia. Esta es la naturaleza de Dios. Y Él nos da esa misma naturaleza por medio de su Espíritu que mora dentro de nosotros. Quiero seguir, dice el 34 así, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así, os daré la misericordia fiel de David. Por eso dice también en otros salmos, no permitiré que tu santo vea la corrupción. Job dice algo, y quiero que ustedes entiendan esto. Yo siempre he hablado de la resurrección del cuerpo. ¿Qué pasa con el ser querido que fallece? Está en la presencia de Dios. Pero ¿qué del cuerpo?
Job nos dice esto en Job 17:14, dice, y la corrupción ha dicho, mi padre eres tú, y los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Qué pasa con el cuerpo? Hay corrupción. Todo lo que pasa al cuerpo cuando ellos lo entierran, no hay escape de eso, dice Job. Dice aquí Job, la corrupción ha dicho, mi padre eres tú, y los gusanos mi madre y mi hermana. Job está diciendo, el cuerpo va a fallecer, hay corrupción, pero no en Cristo. Cristo no vio corrupción. Cristo no quedó muerto. Cristo resucitó, y cuando Él resucitó, nos hizo una promesa, y ustedes, este cuerpo que de corrupción, será resucitado, unidos al alma, unidos al Espíritu, la resurrección de este cuerpo. También Cristo en la resurrección nos dio victoria sobre la muerte, sobre la corrupción de nuestro cuerpo, porque Él no vio corrupción y nunca jamás iba a tener demonio, no iba a tener victoria sobre Él. Dice el 36 así. Y yo cuando estuve preparando esto, yo sabía que hoy día era el Día de las Madres que celebramos. Y dije, Señor, ¿cómo viene esto siendo? ¿Cómo quieres tú hablar a tus hijas hoy día? Este es un día especial, Señor. Pero yo voy a ir verso por verso por medio de tu palabra. ¿Cómo vas a unir los dos, tu palabra, hoy día, con el día que estamos celebrando? Y llegué a este verso y una vez más levanté mis ojos y dije, tú eres Dios, tú sabes todo. Tú sabes, tu palabra es perfecto y llega al mismo día en cuando nosotros estamos celebrando este día. Y dice el 36 así, dice así, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción, hablando de que. Pero escuchen esto, y esto es cuando se me vino la idea cómo unir las dos cosas por medio de Dios. Escuchen esto, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, ya cuando cumplió David en la tarea que él fue mandado, fue reunido con su padre y vio corrupción. Aquí es muy importante porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación. ¿Ves? Nosotros estamos aquí hasta el día en que nosotros cumplimos lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Ves? También dice en Gálatas 1:10, dice, busco ahora el favor del hombre, y una madre dice, no, yo busco cumplir lo que Dios me ha mandado aquí, así como David hizo lo que él fue mandado a hacer. Así como una madre. La madre busca para agradar al hombre, no. Ella cuida de sus hijos. Ella ha venido a hacer una obra de una madre y voy a cumplir esa obra. Así como dice David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propio generación, su propia gente, su propia familia, su propio pueblo, David vino a servir, así como una madre. Nosotros como padres, se cae el muchachito y se raspa la rodilla, y nosotros como padres decimos, ponle saliva y ya, vámonos. Pero la madre no, con ternura.
con amor. Da un besito, un abrazo. Ve con cuidado. Es distinto el amor. Es distinto el amor de una madre. Y así como David sirvió a su generación, así veo a Cristo. Así veo a Cristo, a nosotros. Dice también la palabra de Dios en 1 de Corintios 9, 19. Déjame terminar Gálatas. Gálatas dice, pues busco ahora el favor del hombre, y la mamá dice no. O el de Dios, o trato de agradar a los hombres, y la mamá dice no. Pues si tuviera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi obra como una madre es cuidar de mi familia. Mi obra como madre es amar y tener ternura. Y no agradar al hombre, sino hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Dice, me ha hecho siervo de todos para ganar al mayor número, dice 1 de Corintios 9, 18, por lo cual, siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos para ganar la mayoría. El fruto de uno. Debemos de tener fruto. Veo el fruto de mi madre, en que viene la familia. Nosotros debemos también de tener fruto, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Yo vine a Cristo por medio de mi mamá. Mi esposa vino y el fruto viene de mi mamá. Mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, aún los nietos. Es el fruto de la obra para que Dios nos ha llamado. Así como David, él cumplió lo que Dios quiso de él. Nosotros no nacemos por nosotros mismos, sino por otros. Un padre no vive por sí mismo, sino debe de vivir por la familia, para instruir. Servimos a Dios. Y tenemos un trabajo tenemos un trabajo dado a nosotros como padres y como madres. Y después del trabajo, así como dijo David, y durmió y estuvo con sus padres. Lo más agradable es después de la obra, después del día de trabajo, después de cumplir con lo que nosotros fuimos mandados a hacer. El sueño es dulce, porque hemos cumplido lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay muchas madres que han cumplido y están en el descanso después de la obra. Y nosotros seguimos adelante, porque hasta que este día venga, nosotros seguimos haciendo esa obra. Le damos gracias a Dios por las madres, y el cariño y la paciencia, y mucho más por las oraciones. Nosotros sabemos que batallamos, peleamos, gritamos, pero todo eso no ayuda. Y la mamá sigue orando y orando. Y Dios hace la obra. Dios va a hacer la obra. Como les he dicho 100 veces, 1000 veces, lo más precioso de este mundo no se puede comprar. Las cosas que tenemos que gastar dinero, se gastan. Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Pero todo lo que Dios nos ha dado, nosotros no tenemos que mantenerlo, Él se encarga. Y todo lo más precioso, una madre, un hijo, una hija, es un regalo dado a nosotros. Y Él se encarga de nuestros hijos, Él se encarga de nuestras hijas, Él se encarga de nuestra madre, de nuestro padre. Lo más hermoso de todo este mundo es un don dado a nosotros.
Es un regalo dado a nosotros. Y nosotros con gratitud le damos gracias a Dios. A lo mejor el tiempo era corto, pero le damos gracias por la memoria de nuestra madre, por el tiempo que nosotros disfrutamos de ella. Y para nosotros que tenemos todavía el don, que Dios nos dé mucho más amor por ellos. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar.